present perfect simple, form and function. Bien, hemos llegado al último tema gramatical de Inglés 1. Es el más larguito, de hecho van a ver que nosotros los dividimos en un par de clases justamente por la cantidad de aristas o la cantidad de cosas que tenemos para decir, así que bueno, este va a ser el videito más largo de todos. Arranquemos esta vez hablando de la function, la función, es decir, cuándo utilizar el presente perfecto simple o para qué utilizar el presente perfecto simple. Dice, we use the present perfect to talk about experiences in the past. Hasta acá, igual que el pasado simple, pero the exact time that the experience happened is not known or is not important. ¿Ok? Gran primera diferencia con el pasado simple, tiempo verbal por excelencia que hemos estado usando a lo largo de la cursada para referirnos a experiencias pasadas. En el caso del presente perfecto simple, el momento exacto en el cual esa acción ocurrió es desconocido o no es importante, ¿sí? De hecho, el presente perfecto muchas veces lo vamos a usar para referirnos a acciones que hayan tenido una duración a lo largo de un periodo de tiempo o bien pequeñas acciones reiteradas a lo largo de un periodo de tiempo. Por lo pronto acá tenemos dos ejemplos. We have visited Egypt. Acá estamos diciendo que hemos visitado Egipto, pero no sabemos cuándo exactamente. Or she has been to Spain twice. Ella ha estado en España 2 veces. Ahora, ¿cuándo? No sabemos. ¿Ok? Now, let's go to the form. ¿Sí? We use the present perfect with have or has and the past participle. We can also use never and ever between have and the past participle. ¿Se acuerdan allá lejos y hace tiempo cuando introdujimos el tema pasado simple, que yo les di una gran lista de verbos irregulares que tenía 3 columnas? En ese momento nosotros nos habíamos enfocado en la primera columna, que era la de los verbos en su modo infinitivo, y la segunda columna, que era los verbos en pasado simple. Y la tercera columna la habíamos dejado ahí, en stand-by. Bueno, esa tercera columna es la de los pasados participios en el caso de los verbos irregulares. Y en el caso de los verbos regulares, como dice ahí, regular past participles have the same form as the past simple. Tomo como ejemplo el verbo play, cuyo pasado simple es played y el pasado participio también es played. En el caso de los verbos irregulares no tenemos manera de poder predecir cómo será este pasado participio, así que mi recomendación, como dice ahí, es go to the list. For example, el verbo comer, el presente o el infinitivo puede ser eat, el pasado simple es ate or ate, las dos pronunciaciones están bien, y el pasado participio es eaten. En el caso del verbo ir, go, el pasado es went y el pasado participio gone. ¿Qué va a pasar con el verbo leer? Read, infinitivo, read, pasado simple, read, otra vez con la misma pronunciación, el pasado participio. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir? Ahí está. ¿Cómo vamos a definir cuándo usar el have o el has, que en este caso viene siendo una suerte de auxiliar de este tiempo verbal? A partir de los sujetos, que en este caso van a estar agrupados en dos, ¿sí? En dos grupos distintos. Por un lado, el grupo de los pronombres I, you, we or they, y por otro lado, el he, she or it. ¿Ok? En el caso del we, you or they, voy a usar el have, que también se puede reducir usando el apóstrofe B corta E. Y en ese caso lo vamos a pronunciar como I've, you've, we've, they've, ¿sí? Y en el caso del he, she or it, voy a usar el has, que se puede reducir utilizando el apóstrofe S.
his, she's, its. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, I have sung karaoke, porque estoy comentando que yo he, alguna vez en mi vida, cantado en karaoke. Pero no estoy diciendo cuándo. Y si quiero, puedo utilizar el adverbio de frecuencia never entre medio del auxiliar have o has, según corresponda, y el verbo en pasado participio sung, ¿sí? Si yo digo I've never sung karaoke, estoy diciendo que nunca, hasta el momento actual, he cantado karaoke, ¿sí? Por eso es que ahí abajo nos dice we use never in statements. It means at no time up to now. For example, I have never learned to scuba dive. ¿Ok? Los usamos en statements al never porque recuerden algo que nosotras ya habíamos dicho cuando vimos adverbios de frecuencia en presente simple. El never ya de por sí es una palabra que tiene una connotación negativa. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, I haven't never sung karaoke porque estoy negando doblemente, ¿sí? Está mal directamente, ¿ok? Así que siempre que yo quiera utilizar un never como para enfatizar esta idea de que hasta el momento nunca he realizado una determinada acción, lo tengo que hacer a través de una oración con estructura afirmativa, ¿ok? ¿Cómo es la estructura negativa? Bueno, básicamente con la misma división de sujetos, I, we, you or they por un lado, or he, she or it por el otro, y luego la partícula de negación not pegada a lo que está funcionando como auxiliar. En el primer caso, I have not or haven't been to Australia, or he, she or it has not or hasn't been to Australia. ¿Ok? Acá estoy diciendo básicamente que yo no he estado en Australia. ¿Qué va a pasar con las yes no questions? Van a arrancar con lo que está funcionando como auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en pasado participio y todo lo demás. Y entre paréntesis yo puse ahí el ever entre medio del sujeto y el verbo en pasado participio, ¿ok? Las dos maneras son correctas, ahora vamos a ver la diferencia. Es decir, yo puedo preguntarte, ¿Have you ever sung karaoke? Or ¿Have you sung karaoke? Vamos a tener una pequeña diferencia. Si yo uso el ever, dice ahí, we use ever in questions, it means at any time up to now. Si yo a vos te pregunto, ¿Have you ever sung karaoke? Te estoy preguntando si alguna vez en la vida has cantado karaoke. Ahora, supongamos que nos juntamos y vamos todos juntos a un bar que tiene karaoke y yo llego un poquito más tarde que vos. Y te pregunto, ¿have you sung karaoke sin el ever? Es decir, te estoy preguntando si desde el momento en el que llegaste al bar hasta el momento en el que yo llegué y te vi, ya cantaste o no, ¿sí? Bien, ahí tengo otro ejemplo con ever. Have you ever ridden a motorbike? En ese caso estoy preguntando, ¿has alguna vez andado en motocicleta o montado una motocicleta? Y dice debajo, we can also use before in questions. It means the same as ever. Supongamos que vos estás hablando y te olvidaste de poner el ever dentro de la interrogación, podés solucionarlo poniendo un before atrás de todo. Have you ever ridden a motorbike before? En ese caso, estamos preguntando exactamente lo mismo que Have you ever ridden a motorbike? En ambos casos estamos preguntando si alguna vez en tu vida, antes del momento actual en el cual yo te estoy haciendo esa pregunta, has realizado esa determinada acción. ¿Ok? En este caso, estas preguntas que comenzaron con el have o el has, se responden a través de las short answers. Yes or no, coma, el sujeto en cuestión y el auxiliar en afirmativo o en negativo según corresponda. Cortamos la short answer en el auxiliar. Siempre me pasa en exámenes, sobre todo, que corrijo, que muchas veces es como que ustedes tienen la tentación de seguir escribiendo y ponen el verbo o ponen... No,
es una short answer, ¿sí? Short and sweet, por eso se llama short answer. Yes or no, coma, sujeto en cuestión expresado en pronombre personal y auxiliar en modo afirmativo o en modo negativo según corresponda, ¿sí? Siempre tiene que haber coherencia, concordancia, ¿sí? Nada más, me quedo ahí. Information questions. ¿Qué son las information questions? Las WH questions, aquellas que comienzan con un pronombre interrogativo. For example, where have you been? ¿Dónde has estado? Or, what has he learned? ¿Qué ha él aprendido? ¿Sí? Misma lógica de la inversion, pero teniendo el pronombre interrogativo delante. Un llamado de atención a un tricky spot, algo que suele generar confusión, que es el been o el gone. Dos pasados participios que, depende de la situación, pueden ser sinónimos. The verb go has two past participle forms, been and gone. Así decía en el verbo del cual lo saqué. No es literalmente así, pero bueno, depende cómo se use. Puede significar lo mismo, como decíamos recién. Dice, use been to talk about places you have visited in the past. Cuando nos estamos refiriendo a un lugar del mundo al cual hayamos ido y hayamos vuelto de ese lugar, vamos a usar el been. For example, she has been to Egypt. This means that she visited Egypt at some point in the past and now she's back at home. ¿Sí? Ahora, use gone to explain where a person is at the moment. For example, she has gone to Egypt. It means that she is on a trip to Egypt and she is still there. ¿Sí? Es decir, diferencia. Si yo te pregunto si vos has estado en Egipto, te voy a preguntar, ¿Have you ever been to Egypt? ¿Alguna vez has estado ahí? Ahora, supongamos que yo estoy charlando por teléfono con vos y yo sabía que vos te estabas por ir a Egipto, pero no estoy segura si vos ya estás allá o estás acá o dónde es que estás. En ese caso, sí yo te puedo preguntar, ¿Have you gone to Egypt? ¿Ok? Ahí está la diferencia. En el hecho de implicar si fuiste y volviste, es con been, y si fuiste pero estás allá, usamos gone. ¿Ok? Ok. Tres expresiones que nos sirven, que son propias, digamos, del present perfect, que son already, just and yet. Directamente las puse en un cuadrito como para que vayan viendo los distintos ejemplos y ahí vamos explicando qué significan o para qué sirven. La expresión already nos va a servir tanto en afirmaciones como en interrogaciones. Básicamente se utiliza cuando nosotros queremos referirnos a acciones o queremos implicar dentro de esa oración que esa acción ocurrió antes de lo esperado o que ya pasó. For example, si yo digo I have, o si ustedes me dicen I have already taken the most difficult exams, significa que ustedes ya han dado los exámenes más difíciles aunque queden otros. ¿Ok? Lo mismo en questions. Have you already received the package? Yo sé que vos estás esperando que te lleve un paquete que pediste por Amazon. Y no sé si ya te llegó o no. Pienso que debería haber llegado, entonces pongo el already dentro de mi pregunta para enfatizar esa idea, ¿sí? Fíjense la posición que tiene el already dentro de las oraciones. En el caso de las afirmaciones se va a ubicar entre el auxiliar y el verbo en pasado participio. Fíjense que ninguna de estas expresiones modifican la conjugación verbal que vimos hace un rato. Eso se mantiene, ¿sí? Sirve simplemente como un enfatizador, nada más, pero no como... no cambia la conjugación verbal.
Y en el caso de las interrogaciones se va a ubicar entre el sujeto y el verbo principal en pasado participio porque en interrogaciones ya sabemos que el auxiliar queda delante del sujeto. Luego tenemos la expresión just. I've just finished my last exams. Ese just, que también se ubica en las afirmaciones entre medio del auxiliar y el verbo en pasado participio, me indica que algo acaba de ocurrir, ¿ok? Acabo de terminar mis últimos exámenes, ¿sí? Ergo, me recibí. Hey, have you just texted me? Ejemplo, estamos acabamos de llegar a la clase de inglés y uno de ustedes recibe un WhatsApp de otra persona que tiene enfrente. Pero no es que le acababa de mandar el mensaje, sino que capaz que llegó justo por un problema de señal. Entonces le pregunto, oh, have you just texted me? Sorprendido, como, ¿me acaba de mandar un mensaje? Luego tenemos el yet. Fíjense que en el yet no tenemos negaciones, no tenemos afirmaciones. El yet, a diferencia del already y el just, lo voy a usar para negaciones y se va a ubicar al final de todo. For example, I haven't finished my exams yet. Ahí estoy diciendo que yo no he finalizado con mis exámenes aún o todavía. I haven't had any job offers yet. No he tenido ninguna oferta laboral todavía. Y también lo puedo usar en interrogaciones. Este es el más común en interrogaciones. Have you decided what to do after university yet? ¿Has decidido qué hacer después de la universidad aún? O sea, cuando termines la universidad, ¿sí? Bueno, fíjense las posiciones en las que van. Acá están las funciones que les describí recién, pero bueno, escritas acá. We use yet to say that something hasn't happened, but it will soon, ¿sí? El yet es básicamente para, como dijimos, negaciones o bien interrogaciones y para indicar que algo aún no ha ocurrido, pero que esperamos que ocurra pronto. We use just to say that something has happened in the immediate or very recent past. O sea, el pasado inmediato, algo que acaba de ocurrir. We use already to say that something happened sooner than expected or to emphasize that it has happened. ¿Ok? Esto que decíamos recién, para mostrar o para enfatizar la idea de que algo ha ocurrido antes de lo que esperábamos o bien para mostrar que efectivamente ha pasado. Más cositas del presente perfecto. Acá nos encontramos con un nuevo WH pronoun que es how long. Y en este caso los adverbial agents of time se introducen con for or since. We use how long with the present perfect to ask about the duration of an activity or action that began in the past and continues up to the present. For example, how long have you known Joe? ¿Por cuánto tiempo has conocido a Joe? We use the present perfect with for to talk about a length of time. Siempre lo que viene inmediatamente después del for es un periodo de tiempo. For example, I've known Joe for 2 years. Up to the moment, 2 years. We use the present perfect with since to talk about a point in time when an action started. I've known Joe since 2012. ¿Sí? Desde un momento en el pasado, y no lo dice, pero queda implícito que es hasta la actualidad. ¿Ok? Y finalmente, present perfect versus simple past, medio como arrancamos este video. We use the past simple to talk about things that happened at a specific time in the past. For example, I went to Stonehenge last month. Nosotros hicimos una determinada acción en un momento determinado del pasado. Por eso pasado simple.
We use the present perfect to talk about things that happened at a non-specific time in the past. For example, I have or I've been to Stonehenge. When? We don't know. ¿Ok? Esta es la principal diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. And that's all for today.